Agenda Propia por biobiochile.tv. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Agenda Propia. Gracias por sumarse y por acompañarnos en este nuevo desafío de BioBio, la radio, esta vez en biobiochile.cl. Las redes sociales siempre disponibles para ustedes y también esperando sus comentarios a través del @biobio, que los chequeamos constantemente, y también nuestro sitio en Facebook, @laradio.cl, que es también la manera en que se pueden contactar a través de las redes sociales. Quiero darles la bienvenida a nuestros invitados, a quienes nos van a estar acompañando, presentándolos de inmediato, partiendo por las mujeres. María Inés de Ferrari, gracias por acompañarnos, directora ejecutiva de la corporación Participa. También nos acompaña Felipe Betancourt, quien es director del área jóvenes de la Fundación Jaime Guzmán, gracias por estar junto a nosotros. Y Fernando García Nadaf, bienvenido también, académico de la Universidad Diego Portales, cientista político y director ejecutivo de la Fundación Delibera. Varios son los temas que han ocupado la agenda durante esta semana, pero me gustaría que comenzáramos este primer bloque un poco concentrándonos en la situación en La Haya y lo que ha ocurrido en este diferendo marítimo Chile-Perú. Vimos ya cuáles fueron los alegatos al inicio de la semana de Perú, un día de receso, luego le ha tocado a Chile. María Inés, ¿cuál es tu visión de lo que ha estado ocurriendo? Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá con además estos compañeros de conversación. Y mira, bueno, yo creo que es un tema grande y un tema que desde la ciudadanía se entiende poco, fíjate. Yo creo que eso es una primera cosa que hay que decir porque en efecto son temas técnicos complejos, pero yo creo que es súper importante estos temas internacionales, orientarlos, darles una orientación comunicacional para que la ciudadanía los pueda entender, y porque también recordemos que en este país hay un montón de inmigrantes del Perú. Y muchas veces este tipo de conflictos se transforman en focos de discriminación todos los días. Yo sé que me estoy saliendo absolutamente... Pero es parte de la polémica también. Del discurso no más oficial, porque bueno, eso va a seguir su proceso, va a llegar junio y ahí va a saber, o sea, está siguiendo su curso eso como tiene que ser. Chile tiene su posición, hay una cosa bastante unitaria, han estado todos los cancilleres presentes, etcétera, etcétera, Perú lo mismo. Y ahí, bueno, creo que aquí en la mesa hay gente más entendida que yo para opinar de esa estrategia. Pero creo que no hay que olvidarse qué pasa con eso en relación al país y a los ciudadanos y ciudadanas cómo todos afecta los a las días. personas en lo cómo cotidiano. Afecta a las personas. Y ahí hay que tener ojo con cuáles son las expectativas que se generan, en cómo se está informando, cómo se aborda esto, por ejemplo, en las escuelas. En escuelas vulnerables donde tenemos muchas veces estudiantes de distintos países, muchos inmigrantes del Perú, y qué es lo que significa para ellos este tipo de cosas. Entonces, yo creo que al margen del proceso internacional hay que ver cómo nos hacemos cargo como chilenos y chilenas de abordar ese proceso que además va a ser largo. Es verdad que 6 meses puede no ser tanto, pero después de que salga el fallo va a venir todo un proceso también en ese sentido. Entonces, yo echo de menos que se explicite, se conozca, se construya una estrategia para ver cómo se trabaja ese tema al interior del país en con miras la de la ciudadanía. integración. Felipe, ¿cuál es tu mirada de lo que ha ocurrido en estos días? ¿Es una especie de partido ya jugado en el fondo? A mí me pasa parecido en el sentido de que aquí hay un sinnúmero de avisos, informaciones, tesis que están circulando, pero que pocas veces dejan pasar información para que las personas en general puedan manejar bien este tema. Que por cierto tiene además datos y cosas que son un poco complejas también de traspasar. Sí, y es bastante raro porque muchos comentábamos recién antes de entrar, en el fondo dan por hecho que es un partido jugado, claro, como decís tú, que ya está, básicamente se puede predecir el resultado, pero lo cierto, yo no soy un entendido en el tema, y lo mismo creo ahí, en el fondo podemos discutir y entrar más en detalle después, pero yo, así como está por un lado lo que tú decís respecto a las consecuencias que pueden haber en la discriminación, había muchas personas que los entrevistaban, de hecho en la Plaza de Armas, respecto a la opinión de esto, y era, bueno, disculpa, prefiero no dar mi opinión respecto a este tema. Pero el otro punto es el rol de los medios de comunicación, porque yo veo una sobrevaloración de este tema, cuando están pasando muchas otras cosas también sumamente importantes, de las cuales también vamos a poder conversar acá en el país, pero dado que falta tanto tiempo, una concentración tan fuerte en la faceta de los alegatos. Y en el fondo hay muchas personas que yo creo que tienen la expectativa de que esto se va a resolver luego, y también un aire de triunfalismo, dándole demasiada importancia quizás a un hecho que pocos entienden. Entonces,
cómo los medios de comunicación están llevando este tema también es algo sumamente delicado. Una materia que pocos entienden y que por cierto tiene, lo decíamos, terminologías, cifras también que son importantes de manejar y que muchas veces no permean a la totalidad de la población. Y hemos tenido también momentos en los que ha habido discursos muy triunfalistas y luego todo lo contrario llamando a la cautela. ¿Cuál es la mirada que tienes tú, Fernando, de la situación hoy, cuando ya están los alegatos de Chile instalados, cuando en el fondo ya estamos en el ruedo? Sí, bueno, yo comparto en parte que, a ver, acá son dos discursos los que se están armando. Oye, Por tú un no lado- puedes decir que no eres entendido, ¿eh? Ah, bueno. Claro, acá, digámoslo, El ahí, único. él es muy entendido. No, lo que pasa es que yo creo que aquí son como dos vías, ¿no es cierto? Por un lado, el tema de lo que está pasando en La Haya y cómo esto se está vehiculando y cómo se está interpretando a través de los medios. Efectivamente, yo comparto con usted, esto es bastante complejo. Pues, ¿sabes qué? La verdad es que no es tan complejo, creo, en el fondo. ¿Ah? Como que hoy día yo venía escuchando incluso la argumentación de la parte chilena, Claro. y claro que era bastante complejo, se iba con los, Muy con los jurídico, rangos todo. jurídicos. Y la verdad que tiene que ver, en definitiva, ¿sabes qué? Con un tema bien particular, que es cómo se delimitan las fronteras entre dos países, ¿no es cierto? La delimitación que tenemos nosotros con Perú es producto de un acuerdo, ¿no es cierto?, del Tratado de Lima, del año 29, que establece que el límite entre la frontera entre Chile y Perú va a ser dado por una línea de la Concordia. ¿Y sabes qué? Esa línea de la Concordia fue mal hecha. Ese es todo el tema. Porque ese famoso, de donde parte la línea de la Concordia es un hito. Un hito es, en otros países le dicen un nombre que para nosotros es bastante más feo, es un mojón. Sí. Se dice un mojón, es un hito. El hito número 1, eso es donde se inicia la línea Concordia, ¿no es cierto? Y los tipos, bueno, no le dejaron en donde probablemente debería haber sido más clara, que es la línea de las más bajas mareas, la línea de base que se llama eso. Ahí no habría habido problema. ¿Ah? Resulta que este hito número 1 está bastante más adentro de esa línea de baja marea, donde tú te mojas las patitas. Está bastante más adentro. Por lo tanto, el cuento es, se preguntan los chilenos dicen, bueno, es que nosotros, la frontera parte de ese hito 1 y de ahí se proyecta hacia el mar. Para los peruanos dicen, no, pues es obvio, si la línea de Concordia viene para acá, es lógico que la proyección termine por acá. ¿Te das cuenta? Va por ahí el tema. Esa es la primera cosa. Entonces nosotros decimos, bueno, en el hito 1, no sé si estoy siendo más o menos, no es tan complejo, creo. No, vamos, Ya, te seguimos. ese hito 1 se proyecta un paralelo. Y esa es la frontera de Chile. Y los peruanos dicen, no, parte acá, hasta aquí se establece la línea fronteriza entre Chile y Perú, ¿no es cierto? Y tenemos muy claro lo que es frontera, tierra, pero no tenemos claro lo que es el mar. Y lo que es el mar, bueno, tenemos que hacerlo por territorio equidistante. Un poco esa es la pelea. No sé si es que yo no lo encuentras tan complejo. No lo encuentro tan complejo. Claro, lo complejo Evidentemente es los entender cuáles son los argumentos, argumentos. exacto, los argumentos Claro. empiezan Porque ambas posiciones podrían ser válidas. O sea, Exacto. finalmente entonces ahí empieza toda, me imagino yo, la argumentación de, bueno, de los tratados y al final entonces los otros dicen que no son tratados, que son... Exacto. Entonces... Hoy día yo venía leyendo un artículo que citaba a Aldous Huxley, del tipo El Mundo Feliz, que en un momento habló sobre la solución que tuvo Chile con Perú respecto a quién se quedaba si Tacna o Arica. Y él hablaba en ese momento de la mala fe de los chilenos. ¿Ah? Es súper interesante. Está en un artículo que hoy día fue publicado en Presenza. Y él hablaba que Chile había hecho un acto de mala fe, ¿no es cierto? Y yo me quedé un poquito dando vuelta, porque efectivamente encuentro la línea Concordia, personalmente yo creo que es un acto medio de mala fe. Ahora, ¿qué pasa con la proyección? He conversado con algunos analistas internacionales y dicen, bueno, todas las decisiones que se toman hoy habitualmente van a tener una repercusión en el futuro, ¿no? Es parte del juego político, de lo que se debe estudiar también, de cuáles van a ser las repercusiones. ¿Qué repercusiones puede llegar a tener esto en lo concreto para nuestro país? ¿Qué pasa si tal vez justamente el terreno que probablemente en términos de límites marítimos se termine concediendo a Perú, entonces resulta que pueda haber, no sé, una riqueza más allá del tema de los peces, que pueda ser importante también para el desarrollo económico de los dos países que en este minuto están disputando ese terreno? Sí, bueno, acá yo ese creo que territorio. esto es el primer discurso que estábamos hablando recién, pero como que hablamos poco de esto que ustedes también estaban sugiriendo, es decir, ¿cuál es el verdadero interés en este espacio? ¿No es cierto? Estamos dispuestos, hay gente que realmente no, es que no vamos a entregar ni un pedazo de tierra, ni un pedazo de mar, y están De dispuestos... 1 milímetro de soberanía he escuchado Bueno, yo por yo no ahí. sé si vale realmente la pena por un por mar, ¿me entiendes? Un mar que realmente, en forma bien pura, no es de nadie, ¿entendí? O sea, es un pescado, ¿no es cierto? O son peces, hay perdón, uno pero... echa de menos un concepto que es el concepto de diplomacia ciudadana. Y por eso yo hablaba del tema de la necesidad de informar, porque
una cosa, ¿verdad?, es lo que pasa en las cancillerías, en los organismos internacionales y qué sé yo. Y otro es cómo eso baja a la ciudadanía, aterrizarlo, y entre distintas instancias ciudadanas se trabaja en conjunto y también se generan opiniones y también, te pongo un ejemplo, o sea, el sector privado, o sea, aquí está en verdad, está todo este alegato y qué sé yo, pero el sector privado, tanto el de Chile como Perú, saben que esto tiene consecuencias y ya están trabajando, porque a ellos lo que menos les interesa es que haya que mayor se dañen tensión. las inversiones. Por ejemplo, lo mismo en el norte, por ejemplo, de Chile, hay una importante población afrodescendiente. La población afrodescendiente chilena con la población afroperuana tienen redes que funcionan hace mucho tiempo. Entonces, María, yo también sé que tú sabías harto de esto, pero esa población afrodescendiente en definitiva eran poblaciones originalmente peruanas, ¿no? No. La población afrodescendiente en Chile, en su mayoría, son descendientes de los esclavos que llegaron con los conquistadores, algunos, y después, y durante un tiempo después. Y tú sabes que gran parte del Ejército Libertador, por ejemplo, más de la mitad eran afro, porque eran esclavos. Entonces, en la época de la independencia, a cambio de la libertad, muchos pelearon en los ejércitos independentistas. Pero en la Guerra del Pacífico eso era territorio peruano. Se sentían identificados con el Perú. Yo entendía que como eran tipos que estaban puestos, camiseteados con el Perú, cuando llegaron al ejército chileno, sí, lo que pasa no los trataron muy bien, para decirlo de no manera... los trataron muy bien, pero por eso mismo te digo, pero nosotros pensamos que en Chile la población afrochilena no existe, y existe. El Valle Azapa, por ejemplo, es un valle donde se habla de hecho del territorio ancestral, hay un grupo importante de organizaciones, está Lumbanga, está la red Oro Negro, y esas redes que son afrochilenas trabajan permanentemente con Bolivia, con Perú. Entonces, lo que quiero decir es que puse dos ejemplos así como extremos, ¿no? Una de una población bastante vulnerable y otra que es los empresarios. Pero lo que quiero decir es que es súper importante que esos nexos también funcionen y que de alguna manera ojalá la Cancillería de ambos países pueda mirar un poco qué pasa con ese tipo de diálogos que muchas veces tiene un montón de elementos que se pueden tomar a la hora de lo que estábamos hablando antes, de independiente de lo que pase con el fallo, cómo vamos a seguir adelante. Yo creo que dada la situación de Chile hoy, todo lo contrario, yo no es que sea pesimista y optimista, porque yo no voy a decir que me parecería mal ceder algunas cosas, pero yo creo que es probable, o sea, las cosas no creo que queden tal cual. Y para Chile eso siempre, entre comillas, puede ser salir para atrás, porque en este minuto tiene... Y yo creo que justamente sería súper malo quedar con la sensación de que hay ganadores y perdedores. Evidentemente que uno no puede negar la realidad, que está todo el tema económico, pero creo que habría justamente que diversificar el tema y no dejarlo solo en el tema de dónde vamos a trazar la línea, de quién es el mar, y de pensar de verdad de manera mucho más integradora, qué es lo que tenemos en común, cómo nos podemos apoyar. Está bien, va a quedar establecido un límite, ojalá, y yo confío en que ambos países van a respetar lo que diga la Haya, pero bueno, una vez que eso esté claro, ¿cómo lo hacemos para trabajar de manera colaborativa a todo nivel, entre gobiernos, entre sociedad civil, entre el sector privado, entre todos estos pueblos originarios, que para ellos sí que este límite es absolutamente ficticio? Yo creo que ese desafío es muchísimo más a largo plazo, pero al mismo tiempo es muchísimo más rico. Y es mucho más cercano para la ciudadanía en lo cotidiano. Vamos a hacer una pausa, nos separamos tan solo un instante, pero regresamos con más. Estamos debatiendo distintos temas que forman parte de esta agenda propia de Bio Bio, la radio. Gracias por quedarse junto a nosotros. Estamos de regreso con más en esta agenda propia, como siempre llegando a ustedes a través de biobiochile.tv, y por supuesto saludamos a quienes ya se van sumando y nos envían sus comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter, muy seguida por cierto, con mucha información de interés, @biobio, y también en nuestro Facebook Radio Biobio. Conversamos en el primer bloque acerca de la situación en La Haya. Fernando García Nadaf nos acompaña, Felipe Betancourt y María Inés de Ferrari. Gracias a los tres por seguir junto a nosotros también. En este segundo bloque queremos abordar el tema de la Comisión Nacional de Acreditación. Hay un
cambio, bueno, más allá del escándalo que se ha vivido, hay un cambio también en su presidencia y me gustaría que Felipe me contaras, por cierto, cuál es la mirada que tienes tú frente a lo que está ocurriendo. Es una situación escandalosa, se pone en riesgo también o se pone en tela de juicio justamente algo que se supone debería en teoría acreditar la calidad de las casas de estudio, sin embargo eso aparentemente es lo que menos está acreditándose. Sí, bueno, sin duda lo que sucedió en estos casos dejó entrever una serie de problemas existentes y también problemas respecto a cómo tú llevas las soluciones de esto, porque vimos, por ejemplo, el caso de la Universidad del Mar, donde habían varios escándalos adentro, pero tú ves también algunas acciones que tienen costos respecto a cómo solucionar esto. Por ejemplo, se inicia de inmediato alguna idea de, ya, todas las casas que no cumplan con este requisito, vamos a cerrarlas, vamos a clausurarlas. Y está la problemática de qué pasa con los estudiantes. Después hubo una respuesta, por ejemplo, por parte del Consejo de Rectores, de que no había posibilidad de lograr incorporar a todos directamente. Claro. Directamente, en el fondo, que hay un problema también ahí respecto de cuáles son los criterios también de selección que tienen cada una de esas universidades. Y hay un tema ahí también con lo que se ha generado, o sea, además del tema de la acreditación, que en el fondo yo creo que es positivo que salgan a la luz ciertos casos para que la mano se ponga más dura, no la mano más larga, que yo hago la diferencia porque hay un tema súper importante ahí respecto a qué vamos a entender por calidad y que hoy en día existe una definición también quizás que maneja la comisión, bastante pobre quizás si queremos mirarla en las variables, pero hasta dónde llegamos con esa búsqueda exhaustiva. Porque también hay un juego en la expectativa. Se le está diciendo a los estudiantes que por el hecho de estar acreditadas, ellos van a encontrar pega, por ejemplo. Eso es lo que esperan muchas veces las personas. Es que hay uno de los problemas. Y es muy difícil que alguna institución te pueda asegurar eso, porque finalmente también tiene que ver con un desempeño adelante. Entonces, hay un juego de expectativas, hay un juego de cómo se lleva a cabo esta fiscalización y un juego de cómo tú enfrentas luego las soluciones que tomes en medidas tan polémicas, por ejemplo, si es que vaya a cerrar algunos centros de estudios que no están cumpliendo con el mínimo, o si de partida vaya a cortar el financiamiento, como pasaría con todos los alumnos nuevos del caso de estas universidades como la Universidad del Mar. ¿Son estudiantes o son consumidores? Porque parece que se mezclan mucho las cosas en este campo. Es que al final eso es un juego yo creo de terminología, porque al final ellos son estudiantes pero están exigiendo algo de lo que están finalmente, de lo que están pidiendo dentro de su carrera o universidad. Ellos esperan una serie de compromisos o cumplimientos de vuelta sobre la promesa que le hicieron en un inicio. Y sobre un pago. Entonces, y sobre un pago. En el fondo, ellos esperan un retorno también respecto a eso. Entonces, sí, lo que pasa es que yo creo que cuando estamos hablando, la educación es un derecho. Más allá de que tú estés pagando o no estés pagando, la educación es un derecho, por lo tanto no podemos reducir. Más allá del lapsus del bien de consumo. Más allá del, o sea, yo no estoy de acuerdo con esa declaración, pero además de que yo no estoy de acuerdo, Chile en sus cuerpos legislativos, en los tratados internacionales que ha suscrito, ha comprometido, entre otras cosas, que la educación es un derecho, ¿verdad? Entonces, más allá de toda la discusión en torno a, digo porque tú dices son consumidores o son... O sea, aquí vale lo más grande, que es que son estudiantes. Y yo creo que ahí, como Estado, independiente del gobierno de turno, tenemos que ser capaces de garantizar los derechos a los cuales nos hemos comprometido, tanto a nivel nacional como internacional. Por lo tanto, tenemos que poner al día nuestra institucionalidad para que eso sea posible. Y eso apunta a un tema que es más complejo, que tiene que ver con cómo desarrollamos la política pública. O sea, las políticas públicas tienen que tener un enfoque de derecho porque lo que tienen que permitir es que todas estas cosas que están en la Constitución, ¿verdad? O en estos tratados internacionales o en las declaraciones universales, no sean solo palabras bonitas, sino que efectivamente tengan forma de aterrizarse y que en caso de que se vulneren o estén en riesgo, hay herramientas para reparar si es el caso y por supuesto para hacer que esto se ejerza. Entonces yo creo que en el caso de la acreditación, yo estoy de acuerdo, hay un montón de información que transparentar. O sea, yo creo que aquí la primera clave es la transparencia. Y decir, bueno, ¿cómo ha sido el sistema hasta ahora? ¿Cuáles son sus objetivos?
Cuando a ti te dicen que tu universidad o tu carrera, porque además que hay carreras que se acreditan, hay escuelas que se acreditan, hay universidades que se acreditan. Y hay carreras por algunos años que se acreditan, no por la totalidad. Y te pueden acreditar una carrera por un año. ¿Y qué significa eso? En la práctica, y hasta donde yo sé, que aquí me pueden corregir los dos docentes, en términos últimos lo que hace es decidir si el Estado puede darte plata o no. Pero hay universidades que nunca han estado acreditadas y que igual entregan titulaciones y que igual... entonces es súper importante decir, bueno, cuando acreditamos, ¿qué es lo que significa esta certificación de la acreditación? ¿Qué implica? Fernando, y sobre eso hay una polémica también instalada porque se ha dicho que no se va a revisar lo que ha ocurrido con la entrega de acreditaciones hasta el momento, que en el fondo lo que ya está acreditado está y que sobre eso no hay revisión. Sí, a mí también me gustaría tocar un tema que está bien actual, que tiene que ver con el nuevo presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, que tú decías recién, Mané, que esto debería ser un tema de Estado. Está claro que Marco esto no Polo está siendo un no tema está siendo. de Estado, que es un tema de gobierno, y la señal que está dando en este momento el gobierno nombrando a esta persona es pésima. O sea, hemos tenido hoy día, yo tengo una fobia con la encuesta de opinión, pero igual si tú tomas como referente la encuesta de opinión, existe cierto consenso de que lo que tú decías, que la educación es un derecho, que no somos clientes los estudiantes. Las manifestaciones ciudadanas, existe hasta, yo creo que en buena parte de la clase política también, salvo unos pequeños grupos, digamos. Sin embargo, se nombra a un personaje, primero que ha escrito columnas, que tiene una posición pública bastante conocida con respecto a considerar las universidades como algo que va en contra de la normativa de las leyes vigentes, ¿ya? Que el tipo dice, bueno, si las leyes dicen que las universidades no pueden lucrar, y el tipo te dice que el lucro es legítimo, es un tipo que está nombrando ahí que va en contra de lo que te dice, que te está prescribiendo Ahora, la ley. Él declaró que sí estaba dispuesto incluso a hacer cumplir la ley, aunque estuviera en contra de su Sí, pensamiento. a mí me gustaría hacer un punto respecto déjame a decirte eso. otro dato, además, que además un tipo que hoy día declaró de testigo en el caso de la Polar a favor del director de la Polar, que fue sancionado por la CBS. Es decir, el tipo que empieza a hacer hoyos políticos. Sí, pero hoyos políticos con por una todos cosa lados. ahí. A mí me gustaría hacer un alto en eso porque, por ejemplo, respecto al tema de las leyes y opinar distinto de las leyes, o sea, en Chile tenemos una libertad de expresión que es sumamente importante y que es importante de que... Pero tú eres un funcionario de gobierno, tú tienes que cumplir las leyes como Pero funcionario tú de estás gobierno. hablando de las columnas previas respecto a opinión de él de un tema, O sea, no de ¿y eso su significa no va a que respetar nombrado su va a visión de cambiar? mundo. Eso significa O sea, que no va a cumplir respe- la ley. No va a respetar su visión de mundo. Por entonces no va a Tú ser dices que muy, no va a cumplir la ley. consecuente. no va a ser muy consecuente con lo que Pero él es que en dice. el fondo tú Pero estás bien acusándolo desafortun- previamente de que él no va a cumplir la ley por Simplemente- opinar en contra de ella. Pero yo creo... Pero poco- Es que eso- simplemente, es que- simplemente si tú dices algo, me imagino que tú vas a actuar Pero- de acuerdo a lo que tú No, y hay dices. otra Te cosa que pongo, tiene te que pongo ver un con ejemplo. el En una nombramiento. discusión parlamentaria, en una discusión pública que haya, tú tienes definiciones respecto a un tema. Y puede que finalmente se apruebe una ley o no. Y en Chile existe un Estado de Derecho donde en el fondo todos cumplimos la ley, básicamente, y estamos en igualdad de condiciones frente a ello. Entonces, Me encantaría que fuera así, ¿sabes? Pero la verdad que esto no es perfecto, así. ¿Sabes por pero te qué? estoy Porque diciendo, tiene que la discusión si ambos pública... dos, la Fernando, pero te pongo pública- un ejemplo.Nosotros tuviéramos distintas posiciones frente a una ley y finalmente se aprueba y tú me acusas de que yo no soy alguien habilitado a poder participar de algún que no es lo ejercicio mismo. respecto a la ley No es lo mismo. por el hecho de opinar distinto. ¿Tú sabes qué? En ese punto me Yo gustaría te- hacer yo la te voy a- diferencia, te voy me a- te voy a- gustaría saber en el fondo Sí. por qué eso tiene un conflicto. Yo Y lo creo que hay otro, dos cosas. ¿Mm? Perdón, Y lo otro, por ejemplo, es que lo encuentro independiente de qué proceso participe. El hecho de participar, por ejemplo, de testigo en un juicio, que yo lo he visto hartas veces, sea la persona que sea, finalmente en Chile tenemos la posibilidad de participar de un juicio justo, donde cualquiera puede ser, en el fondo, testigo de otra persona. Sí, sí, eso No, es legítimo. no le veo- Es que no no le- es legítimo. para un no, cargo yo creo que público. no le ¿Sabes Marina. qué habilita. pasa? No, Marina. es que yo creo que ahí tú tienes razón, no lo inhabilita. No, él puede tener la opinión que pueda tener. Yo voy, antes que el personaje, yo digo, ¿qué criterio político hay detrás de quien nombra a una persona? ¿Es la persona más indicada quien tiene ese historial? Legítimo. Yo estoy de acuerdo contigo que él puede tener la opinión que mejor le parezca. No voy a ser, independiente que yo esté de acuerdo o no. Pero yo digo, si yo quiero sacar un tema adelante que está muy complicado, que tiene directamente que ver con el tema más relevante sin duda del año, pongo una persona que tiene esa trayectoria Pero, y que tú estás ahí. tiene... Y que, espérate, es que
Que tú Sí, es recién una hablabas idea de la políticamente correcta, discriminación. claro. Es que no es... Ojo. Es que fíjate Es el que eso no es término que tú hablas de discriminar. discriminación. ¿Cuáles son los criterios que nosotros ponemos para buscar a la persona más idónea? Yo no estoy... Ojo. Y esa es la pregunta. Es que yo te Y quiero los otros contestar, son Felipe, ¿sabes qué le inhabilitados. Espérate, me falta una cosa. Dale. A propósito, es que no tiene nada que ver, ¿sabes qué pasa? La discriminación y tiene que ver con otra cosa que tú dijiste, con la libertad de expresión. Que muchas veces yo he escuchado que justamente se esgrime a la libertad de expresión para que la gente pueda decir lo que quiera donde quiera. Y eso no es la libertad de expresión. Cuando tú ocupas un cargo público, tú tienes Yo nunca hablé de columnas ahora, estoy una- hablando de columnas anteriores, que No, son no, las sí, que citó Fernando. pero lo que yo te Pero quiero está decir haciendo es el que... énfasis de lo que significa la libertad de opinión. la Claro, libertad de porque expresión. tú me dices de la discriminación, o sea, no es... se discrimina cuando hay alguien que efectivamente está en una situación de vulnerabilidad en relación a otra, o que está en desventaja en el marco de la estructura del poder. Entonces, si tú tienes un tema como este, y tú quieres sacarlo adelante, tú tienes que estratégicamente pensar quién, no solo por sus capacidades, porque por supuesto que son súper importantes las capacidades, pero además de las capacidades, esa persona por su trayectoria va a simbolizar algo. Entonces, si tú quieres generar confianza, si tú de verdad, o sea, puede ser, yo no dudo de las intenciones del gobierno, pero entonces si tú quieres llevar adelante un tema en el mejor de los espíritus, con una visión país, etcétera, etcétera, tienes que buscar una persona que además de sus capacidades, de su eficiencia, de su eficacia, de sus estudios, etcétera, tenga una impronta que no tenga que andar desdiciendo, que no tenga que andar Marina, dando para explicaciones. ti, ¿cuál es la señal que se envía al nombrar a Marco Kolietich en este cargo? Para mí la señal que se envía es justamente que no se está pensando en esta cosa más transversal. Mira, más... yo entiendo perfecto lo de las señales, pero me pasa una cosa que es clave hoy día. O sea, han habido varios diagnósticos respecto de distintas personas, pero uno de los que yo creo que en los cuales tenemos un problema grave es el tema de las confianzas. Y yo por eso me preocupa esa casa de brujas respecto a lo que puede haber opinado una persona antes o no para involucrarse en un cargo. Y No, ahí, no y es ahí yo casa tengo de una brujas. diferencia. Sí. Como el Pero es historial. que siento una especie de casa de brujas por el hecho de que a mí, básicamente, y esto es una opinión que yo tengo para distintas cosas, para todas las cosas, no me importa si él tuvo su opinión o no, me importa si fue competente y si va a cumplir Claro. sus temas, Un porque tema yo que creo que opinamos la distinto. discriminación no tiene que ver solamente con las personas que están en una situación de vulnerabilidad, como tú decías, yo creo que también afecta en distintos otros planos. Yo creo que, Es que hay eso que ya no es preocuparse. discriminación, es otra cosa, que es una Fernando. discriminación. Sí, ¿sabes lo que pasa? Es que acá no da lo mismo lo que él pensaba antes. O sea, su opinión. Y ¿sabes qué? La opinión privada aquí no vale. No importa que el tipo pueda ser un iluminado a último momento. Cuando tú ejerces una acción dentro del gobierno, dentro del ¿Llevas Estado. tu trayectoria contigo? Claro, porque ¿qué es lo que pasa? Las razones son públicas. ¿Mm? O sea, las razones son... Felipe, lo que estamos haciendo ahora es hacer públicas nuestras razones sobre el bien común y sobre el interés general. Cuando cuando él escribía sus columnas, estaba haciendo lo mismo, estaba asumiendo un punto de vista que él defendía y por lo tanto él iba ahora, no puede en este momento, cuando ejerce el cargo, decir, ¿sabes qué? Esto no vale, porque ahora voy a opinar privadamente. Pero tú estás vetando Porque su lo punto de vista. No, ¿cómo estoy Sí, privado? po. No, lo que estoy Me está diciendo que ese no, po. punto de vista No. no es lo correcto para ponerlo a cargo de eso. Eso sí, pero es distinto a lo que tú dijiste recién, pues, Felipe. Lo que te estoy diciendo, efectivamente, a ver, si es que el tipo defiende el lucro en la universidad, si es que él ve a los estudiantes como clientes, creo que es una muy mala señal, ¿no es cierto?, del gobierno respecto a cómo se está llevando el tema de educación. ¿Tú consideras Y que su no es la opinión persona es indicada para el legítima. cargo? Es O que sea, eso eso yo puede no ser veo que legítima. consideran que están legítimas en eso. po. Es Ese legítima, mi no problema. estamos de acuerdo porque pensamos, o sea, no voy a hablar por... O sea, les por- pongo un ejemplo. Si yo fuera partidario, si no tuviera ni un problema con que existiera lucro en la educación superior, que existe en la educación técnica, por ejemplo, yo estaría inhabilitado para poder participar de algún proceso relacionado con la educación No, superior. no, No, pero Es si un yo tema soy de presidente, criterio, claro, un si tema yo de soy criterio. presidente de la República y te nombro ministro, quiere decir ¿Sería que un estoy avalando descriteriado? eso. Lógico. Depende de cómo tú también asumáis la No, po. democracia, No, porque digamos, porque avalo, sí que yo lo avalo si es que impulso un proyecto de eso. Ahora, voy No a lo agregar avalo por- otro tema al ruedo que tiene que que es ver con distinto. esto. Yo conversaba con la gente de Educación 2020 y me decían que, bueno, son expertos en esta materia y que han estado acompañando todo el proceso y dicen, bueno, más allá de la opinión puntual que pueda tener el nuevo presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, si no hay un cambio concreto detrás como proyecto, como un programa de la Comisión Nacional de Acreditación que mejore lo que ha ocurrido y se revise lo que ha pasado hacia atrás,
Da lo mismo quien esté al mando en cuanto a que tal vez su opinión personal no debería influir, que debería esto ir netamente por un carril y por el otro lo que como programa de la Comisión Nacional de Acreditación se haga. ¿Es eso posible? Es muy difícil. Ya, es muy difícil. Yo- Justamente porque hay que liderar un desafío enorme. Porque efectivamente hay que hacer un montón de cambios, porque hay que transparentar. Pero Y fíjate eso la significa diferencia tener- que ellos están tener poniendo que- ahí, porque están diciendo lo importante, están poniendo el criterio de definición respecto a quién es la persona más idónea para impulsar esto. Es que hay un proyecto detrás de renovación respecto al sistema de acreditaciones. Claro. Pero Entonces eso están estamos de diciendo, acuerdo. El independiente de eso, si él está con una vocación de impulsar un proyecto renovador ahí, ¿Desde qué perspectiva? fíjate, pero ¿cuál es la perspectiva? Pero tú ni siquiera hay conocido el proyecto. Pero no, está ¿Me, bien. me No, no, cachai? no, no, no. ¿Me cachai? Entonces, si él tiene la iniciativa, sea quien sea, cámbiale el nombre, cambiemos la institución, una intención de renovación y tiene un proyecto de renovación, enjuiciemos el proyecto de renovación y veamos si ese es el idóneo para transformar esa institución o no. Antes que atacar al mensajero que pueda finalmente... A ver, Pero pero de no es todo un ataque. abanico de posibilidades políticas que tú podéis tener. Efectivamente, tú vas justamente a dar la peor señal política, es decir, al que está yendo en contra de lo que hoy día la gente está pidiendo en la calle, de lo que están pidiendo los estudiantes, lo que están pidiendo los líderes de los Sociales. profesores Ahora, sociales y en al todo margen nivel. de que Ya, pero Estás ojo, haciendo todo lo Pero ojo, contrario. el que y está el pidiendo gobierno ya es política. la opinión, en Felipe. el fondo los procesos, las encuestas que están también desvalidadas. Y la gente que está en la calle. La Y- participación. ¿Y si no quién? ¿Ah? ¿Y si no quién va a No, pero pedirlo? te estoy diciendo, aquí hay un problema en general de representación Sin duda. o de poder encantar a la gente totalmente transversal, Sí, pero cuando independiente hay del 100.000 abanico que tú personas en escoges. la calle no hay duda de la representación. O sea, tú no ¿Por qué? puedes... ¿Y cuando Porque hay si son 100.000 en la 100.000 casa? personas en la calle que están manifestándose en torno a algo, no hay aquí un parlamentario que no tiene una credibilidad o que no goza justamente del respaldo de la opinión pública diciendo hay 100.000 personas pidiendo esto. Son 100.000 personas efectivamente en la calle pidiendo algo concreto, ¿sabes qué? Sí, Además pero de eso- ¿pidiendo qué en concreto? pidiendo un cambio en el sistema educativo. Un cambio. El Pero fin entonces- en el lucro, fin en Y el el lucro, fin en o sea, el bien lucro, concreto. Ah, Ya, Tiene pero el ojo, cambio, pero además- ya, pero- base. Y fortalecer la Ojo educación una cosa, pública. respecto al tema de el cumplimiento de la ley con el lucro en las universidades, ok, eso ya existe como marco. ¿ya? Pero no lo cumplen. Pero ahí tú estás diciendo cuál Pero es que el por rol de cierto la no le comisión. compete a la comisión. Tú quieres que la comisión Tampoco. lo haga. Entonces, lo mismo que decía Ryan, y quiero tomar eso mismo, una exigencia, un proyecto de acreditación, algo distinto. Entonces, finalmente, enjuiciemos o califiquemos la gestión o el proyecto que pueda representar sea la persona que sea, insisto, No, porque según eso- cuál es es que ese eso- proyecto. Entonces me Esa imagino es que la tú vas a votar política. por un candidato totalmente distinto a ti en las elecciones próximas porque tú primero tienes que ver cómo va realmente a ejercer su poder político. yo Tú puedes creo votar por un que- comunista. me No, pues, imagino por que- un proyecto. Cuando veo el Ah, proyecto. o sea, ahí está el proyecto, ahí Pero va el cuando, proyecto. Cuando veo el proyecto, elijo Pero por hay quién un voto. proyecto también, hay un proyecto cuando tú dices, o sea, el gobierno es un proyecto, está haciendo un Por proyecto. supuesto. el Y proyecto el gobierno lleva- votó gente. Ya, pero tú crees. Porque era un proyecto. Me encantaría saber con qué criterio entonces el presidente elige a un presidente Ahora, de ¿sabes la qué? comisión. Yo creo Con que el acá criterio nos que le estamos permite trampando. también. ¿Con qué criterio? Escucha. Con el yo criterio de creo, la Felipe, persona ojalá más idónea para ese cargo. Exacto. Exacto, Y ahí ahí va. simplemente lo que hay no es un ataque personal en contra de él, porque, insisto, él No, sí, yo tiene- sé que no es personal. tiene- no, Tiene y que él- ver con y él qué legiti- representa. él legítimamente puede plantear lo que plantea. Lo que es complejo es que tú no puedes pedirle a la ciudadanía que le dé un cheque en blanco a una persona que si tú lees su trayectoria y no el discurso, porque los discursos resisten para todos lados también, resisten cualquier cosa, una trayectoria que va en contra de lo que efectivamente, o sea, tú no puedes decir hoy día que la mayoría de la gente no quiere mejoras en educación. Ahora, cuando Todos tú queremos dices... mejoras en educación. Exacto, El tema es cómo. el tema es cómo, estamos totalmente de acuerdo. Y en ese sentido, lo único que yo digo es que las críticas que se han hecho a este nombramiento son absolutamente legítimas. Ahora, imaginémonos, puede ser que en un año más estemos aquí y lo haya hecho increíble, que en buena hora. Pero que la gente tenga desconfianza con el nombramiento hoy día, yo encuentro que es de sentido común. Entonces, no, ahí defender y decir, no, es que lo Sí, que pasa es que son proyectos. Mi es que crítica, mi crítica es a fomentar la desconfianza antes de... es que no es fomentarla. No. No, es No hay un tema- Son de hecho comunicar. objetivos. Que No hay un tema también de percepciones en fomentar la desconfianza. Yo creo que tenemos un problema de Pero eso. dime de qué otra Eso manera ya son podemos juicios. leer a este personaje. Pero es que es como que tú me digáis, imagínate una persona haya escrito una columna defendiendo la educación pública a rajatabla y que después sea nombrado la persona a cargo de acreditación y después yo esté cuestionándolo por el hecho de que quizás va a defender a las malas instituciones públicas.
y que ni siquiera alcanzan las mismas categorías que Pero lo que por lo esperamos menos en el hay privado. una- Llevémoslo a algo un poco más abstracto. ¿Tú podrías defender algo de lo que no estás convencida? Depende. ¿Tú Por podrías? supuesto que depende. Hay temas... ¿Pero hay de qué temas- está depende? convencido? La ¿Sabes? acreditación, lo que en el fondo quería hacer es cumplir la ley. Quería hacer en el fondo Pero tú investigar estás para que finalmente esté haciendo Hacer eso. cumplir la ley. Pero el juicio que estamos haciendo acá, Pero tú te, yo no, pero Pero es tú que has yo no levantado tendría el razones para decir O que sea, tú convencimiento. no cumplís la ley. a ese nivel claramente no. Yo por lo menos no podría, o sea, yo no Yo podría, tampoco. te voy a poner un ejemplo, si hay yo tengo un pensamiento, o sea, yo tengo amigos de todos lados, pues, me encanta esta cosa de discutir, de ver distintas opiniones, pero por supuesto que yo tengo ciertas convicciones, Lógico. y yo, me importa mucho el tema de la participación ciudadana. Si a mí me invita un gobierno que no representa en términos básicos los valores en los cuales yo creo y los principios, yo no podría trabajar y hay muchos, y me lo han dicho otras veces esta pregunta, por eso a ver, pero pucha, si tú igual podrías trabajar en esa oficina y desde ahí podrías hacer algo y podrías aportar, lo cual es legítimo y hay gente que lo hace. Yo no Sí, podría yo- porque justamente sentiría que es imposible, entre comillas, que al final no se te genere un O conflicto sea, interno grande. yo concuerdo con eso. Uno tiene definiciones para todos los temas, pero hay cosas que para uno no son transables y otras que sí son opinables. Totalmente Uno de tiene acuerdo. una gama de opiniones por las cuales uno ya no se echa más para Total. atrás y otras por las cuales sí es capaz de finalmente Por eso yo hablé del tema valores. tolerar. Entonces, Y para mí el tema de la educación y ver pero si es ojo un que derecho depende, o un fíjate, bien, tiene que fíjate ver con tema valores. que tú pones finalmente la barrera en qué cosas te sumas a participar o no. Y finalmente tiene que ver con tu criterio sumarte o no participar. Yo podría cuestionarte por incluirte a trabajar en otro equipo que tenga quizás en algunos temas no concordancia contigo, pero en Absoluta. otros absoluta, pero en otros sí. Sería anticipado yo cuestionarte por haber hecho ese No, paso. porque es el foco. Es distinto si es un tema más y si es un tema de gestión y esto, pero esto no es lo que él opine en relación a algo que está Pero tangencialmente tú lo que estás diciendo es que vinculado para al él, tema. para él es debido a muerte que haya lucro en la universidad. No estoy Eso diciendo no, que sea no he dicho muerte. eso. Entonces- es su Pero convicción. no, pero tú estás diciendo eso, ¿no? No, Señores, pero tú tenemos me que hacer estás una diciendo pausa. eso, La conversación porque está lo estás bastante cuestionando enardecida por y eso. seguramente nosotros vamos a seguir discutiendo de acá, pero hacemos un nuevo alto, regresamos con más en Agenda Propia, no se vayan. Estamos de regreso con más en Agenda Propia. Gracias por quedarse junto a nosotros. Y la verdad es que en el bloque anterior nos quedamos con esta conversación que en algún minuto se volvió un poco más enardecida frente al tema de la Comisión Nacional de Acreditación. De partida les quiero agradecer a los tres además por volcar sobre la mesa sus ideas, sus planteamientos, sus opiniones frente a un tema que es de interés nacional. Y a manera de cerrar el bloque, porque también tenemos otros temas de los que nos interesa conversar, breves palabras, Fernando, sobre final, conclusión de lo que está pasando con la Comisión Nacional de Acreditación, tal vez de lo que tú esperas que ocurra. No, para cerrar el tema, digamos, Sí. porque quedó un poquito al aire. O sea, yo creo que acá llegamos a un tema, por lo menos a mí, lo que me queda como piedra de tope es el tema de la consecuencia política. O sea, como tú actúas políticamente dentro de la esfera pública en relación a lo que tú sientes o piensas o estás convencido casi emotivo, efectivamente, éticamente, y lo que tú consideras racional, digamos. Si tú actúas un poco en consonancia con lo que tú sientes y lo que tú consideras racional, es un acto consecuente político, digamos. Si es que tú nombras a alguien que no piensa ni siente y tú esperas que el tipo tenga un acto Actuar. político distinto, bueno, me parece que eso debería ser es poco consecuente, ¿te das cuenta? Y eso es una mala señal política, en definitiva, creo. ¿Felipe? Bueno, yo creo que al final aquí lo importante dentro de la discusión es tanto de quién se hace cargo o no un proyecto como la Comisión Nacional Acreditadora o respecto al mismo tema de educación, básicamente tiene que ver con buscar el objetivo que estamos finalmente persiguiendo. Si en este caso es obtener una mejor acreditación que pueda asegurarnos que por lo menos no hayan instituciones ni públicas ni privadas que finalmente están entregando algo de tan mala calidad que no podemos acreditar, que no podemos avalar. Ese es el objetivo por el cual hay que medir el resultado o el éxito de Proyecto una por gestión. sobre la persona. Claro, eso yo creo que es importante. A mí me parece, yo coincido con Fernando en el sentido de que no es independiente el proyecto de quien lidere ese proyecto. Estoy de acuerdo
que tampoco un líder X te garantiza el proyecto. Pero cuando son temas tan sensibles, cuando hay tantas visiones distintas detrás, cuando tú mismo dijiste, o sea, ¿qué es la calidad? Tiene que haber... es tan urgente que me parece un desacierto perder tiempo en tener que pedir que la gente tenga confianza en alguien que tiene una trayectoria en la que legítimamente ha expresado opiniones que van un poco en contra de lo que se quiere hacer. Vamos a dejar hasta acá el tema de la Comisión Nacional de Acreditación. Señores, los quiero llevar a lo que está pasando en el norte del país y lo comentábamos antes de comenzar. Yo decía, parece que es bastante difícil en estos momentos nacer en Atacama, nacer en el Valle del Huasco. Es un lugar que está pasando por situaciones bastante complejas en términos medioambientales. Para iniciar, ¿opinión sobre la aprobación de Punta Alcalde? Yo creo que lo que ocurre ahora es lo que está pasando en muchas áreas de nuestro país, que tiene que ver con esta disociación con la salud, con el desarrollo de las comunidades, de la gente que realmente vive y lo que estamos imaginando que está pasando. Realmente lo que nos están planteando muchas veces es que lo que imaginamos, imaginamos que el país crece, imaginamos que el país está más sano, imaginamos que la gente está más libre, pero en definitiva que lo que estamos teniendo es un país que está más contaminado, que nos bajan los niveles, que consumimos más, pero en definitiva creo que estamos degradando muchos aspectos. La gente está súper endeudada, hay altos niveles, qué sé yo, de temor, días complicadas. Creo que esto es un reflejo más de una situación de que está un poquito desencajada, entre unos intereses que nos están llevando hacia un sector que pareciera que todo debiera justificarse por el crecimiento de este pequeño grupo de gente, de familia, que al final van y legitiman cierto estilo de vida para todos y que la verdad que el país al parecer no quiere. O sea, un 60% de los chilenos hoy día de los chilenos no hayan ido a votar. Lo que se está demostrando, que estamos de acuerdo que las encuestas no sirven, digamos, pero para todos lados. Bueno, es para todos lados, ¿me entendí? Pero el 60% de la gente que no participó sí es una disociación de quienes están gobernando y quienes son gobernados. La gente que está saliendo a la calle, o sea, los tipos que están hoy día en La Moneda, los tipos que están hoy día en las alcaldías, en Huasco, donde sea, digamos, no están haciendo eco de lo que la gente en las bases quiere, ¿te fijas ahí? Entonces creo que hay, y todo se justifica por el crecimiento y por el PIB, y creo que no hay una gran disociación en eso. A mí me pasa que hay, hacer solo un punto respecto a cómo la abstención es mirada en el tema electoral, pero no es mirada en el tema, por ejemplo, que tú decís de la movilización. ¿Ya? La abstención, en ambos casos, es una abstención de participar de un proceso. No, pero no es equivalente. No. Pero también es una abstención. No es también hay una equivalente. abstención. Y respecto al tema energético, yo creo que el punto va mucho más allá. O sea, ¿cuál es el proyecto energético que tenemos para el país? De todas maneras. En general, o sea, si queremos energía más limpia o menos limpia. ¿Y cuál es el proyecto que estamos proponiendo? Yo creo que hay un problema también, no solo de disociación, sino que de falta de responsabilidad en general de la comunidad, o sea, de algún lado tenemos que sacar energía para Chile. Chile está consumiendo energía constantemente, las personas. ¿Tú te refieres a una falta en la comunidad en el sentido del ahorro y eficiencia energética? No, pero ¿cuál es el debate? No, yo estoy hablando del debate. O sea, ¿Ya? puede haber una vía de solución respecto a la eficiencia energética de todas maneras. Y de hecho sería muy bueno impulsar medidas atrás de eso. Pero ¿cuál es el proyecto que finalmente estamos discutiendo? Se discutía hace un tiempo el tema de Hidroaicén, después se discute el tema de las termoeléctricas. ¿Qué estamos buscando con la energía? ¿Queremos energía Pero más rápida? ¿Eso es una discusión al interior de la comunidad? Es una discusión que se tiene que dar en toda la sociedad. Pero el lineamiento Ahora, tiene que venir. No, por supuesto, pero Porque si no yo el estoy hilo se corta por lo no más estoy delgado. cuestionando Huasco, las personas de Huasco. Estoy cuestionando la comunidad, tanto política como los actores sociales en general. Perdón, lo que pasa es que me quedaba con el tema de la responsabilidad en el fondo en la ciudadanía, tal vez de tener que, no sé, enterarse, informarse de un lineamiento en términos energéticos, que me parece que en términos generales, como política de lo que se quiere hacer, no está definido. No está definido, Yo, falta ¿sabes eso. qué? Yo Y creo porque que- y es lo que fundamental. tuvimos del proyecto del gobierno anterior básicamente fue una herencia de muchas termoeléctricas, básicamente. Y que finalmente tienen una contaminación mucho mayor a otros proyectos que podamos tener. Ahora, ¿sabes qué? Yo creo que acá hay dos temas distintos. Uno, que es un tema de fondo que yo estoy de acuerdo. O sea, hay que tener una política de desarrollo y de diversificación de la matriz energética, porque efectivamente los países desarrollados gastan más energía. Ahora, para hacer eso, y tenemos campañas presidenciales el próximo año, y yo me imagino que tiene que ser un eje fundamental, tenemos que hacer estudios serios e independientes de cuánto es realmente la energía que vamos a necesitar. Porque hoy día muchas veces se asume como obvia esta cosa de no, Chile tiene que duplicar su matriz energética. ¿Y quién lo dice? ¿Quién
y si tú te vas, no son estudios independientes. Entonces a mí me parece, y por supuesto que van a haber distintas opiniones, entonces yo creo que número uno es llamar a, no sé, 3, o estoy poniendo cualquier número, pero hacer una investigación seria y un estudio serio de proyección de las necesidades de energía, para a continuación de eso también, ¿verdad? Definir de qué manera se abastece. Definir, por supuesto que una política más energética de aquí, no sé, a 30 años. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que aquí en la cosa más del detalle, punta alcalde y qué sé yo creo que hay una cosa que se ha puesto en juego hace rato y que es súper delicada, que es la confianza en las instituciones. Porque aquí hubo un proceso, todo ha sido legal, incluso la aprobación por el Consejo de Ministros. Pero ¿cuál es la sensación desde la ciudadanía? De que había un proceso donde los encargados regionales dicen que no, que ese proyecto contamina, y después en Santiago se junta un Consejo de Ministros que, exigiendo un presurizador, dice, con este presurizador todo el otro proceso y todas las decisiones de ese proceso largo, qué sé yo, se revierte. Entonces, ¿cuál es la sensación que nos queda? Lo anterior. ¿Me entiendes? Y claro, invalidando lo anterior, y entonces se te junta, primero, que invalidas el proceso, segundo, que empiezan las suspicacias, pero ¿y por qué? ¿Y cuál fue el proceso? ¿Y cómo es? Y tercero, el tema de la relación de Santiago con las regiones. O sea, ese es un tema súper, súper importante también, porque... Ya que hablábamos en el bloque anterior respecto al tema de la Comisión Nacional de Acreditación con las señales que se envían, ¿cuál es la señal que se envía cuando además quien aparece, principalmente hablando de este tema, no es ministro de Energía, sino de Economía? Sí, bueno, hay hartas cosas ahí, efectivamente. Primero, yo voy a recoger algo que también dijo Felipe hace un rato, o sea, que la comunidad no se ha hecho cargo. La verdad que la comunidad y la sociedad civil se ha hecho cargo bastante bien de este tema. De la comunidad política. Bueno, la comunidad política, yo ahí sí tuve que estar totalmente de acuerdo contigo. Este presidente fue elegido porque hizo, entre otras cosas, porque tenía en su programa establecer una política clara de desarrollo medioambiental, de tratar de establecer cuál iba a ser. Todavía no lo ha hecho, está terminando el gobierno y no lo ha hecho, y pasan estas cosas, digamos, sí, desde después de Barrancones hasta ahora. Y de Barrancones se comprometió a hacer un mapeo que tampoco se ha hecho. Y está dejando una herencia, pasado 4 años, no lo hizo ya no lo hizo, digamos. Es muy raro que, van a decir que hay que esperar el gesto, ¿verdad? Pero no lo ha hecho hasta ahora, y pasan justamente toda esta situación. Sí, yo creo ahora, que es programa, nuevamente, la sociedad civil y no hay madurez política para eso. Pero la sociedad civil ha levantado unas propuestas súper interesantes para cómo generar más energía para el nivel de desarrollo en que estamos, y justamente pasa por lo que hablábamos, eficiencia energética, que es un programa que tenía el gobierno anterior, que estaba radicado justamente en el Ministerio de Economía y que estaba bastante bien. Este gobierno lo cerró, ¿no es cierto? Estaba el programa de energías renovables no convencionales, que también ahí se han ido creciendo efectivamente, pero no forman parte de un gran proyecto, ¿te das cuenta? Que esté en economía es el punto, yo creo que es muy importante. Efectivamente, si es que esto se lo deja a economía, yo también trabajé algún tiempo en economía, y me tocó muchas veces un doble discurso entre quienes estaban dentro del gobierno, en otro gobierno, una disociación entre un discurso público, en el cual se defendía muchas veces el tema de las energías no renovables, pero a puerta cerrada era un discurso que tenía que ver mucho más eficientista, y cómo generar empleo y un montón de cosas que no van en la misma línea. Y nuevamente hablamos con el tema de la razón pública, de cómo tú transparentas los discursos de acuerdo a la ciudadanía. Tú no puedes tomar decisiones de forma privada. Creo que es lo que está pasando ahora, es eso, digamos, que hay muchas decisiones que están ocultas, lo que está ocurriendo, lo que tú decías, la presurización, no está para nada claro que esto efectivamente no vaya a afectar a las comunidades locales. No, claro, y además que, mire, yo no quiero quedarme en el detalle justamente lo que yo quiero decir es que hay un montón de decisiones complejas. Los países hoy día tienen que permanentemente tomar decisiones en materia de salud, en materia de educación, en materia de matriz energética. Entonces hay que preocuparse estructuralmente de tener un sistema político que esté legitimado desde la ciudadanía y que existan los canales para que se pueda debatir, conversar y tomar las decisiones de manera lo más inclusiva y democrática posible. Porque es cierto que a la hora, es una utopía pensar que vamos a poder tener el 80%, voy a inventar, de energías renovables no convencionales. Lógico. Entonces, sabemos que siempre va a haber decisiones que tienen costos. El tema, ya sea en energía o en todos los otros temas que nombré o en los que no se me ocurren, es
cómo nosotros generamos un espacio político, institucionalidad, líderes que sepan canalizar las inquietudes ciudadanas y sistemas que permitan que las personas más afectadas en cada uno de los casos pueda tener peso en la decisión, porque efectivamente es súper importante el tema energético. Perdón, y las comunidades dicen, las decisiones las toman en Santiago, Exacto. pero somos nosotros los que pagamos las Exactamente. consecuencias del progreso de estas otras regiones. No queda la sensación de que es un progreso a nivel país. Exactamente, entonces tenemos que, y eso estoy yéndome a lo más macro por lo que te digo, porque ese proyecto, o sea, ese problema hoy día lo tenemos en energía, mañana lo podemos tener en otra cosa. Ustedes han mencionado el 60% de abstención, y yo creo que ahí sí, pese a que yo soy una convencida de que no se puede tomar ese 60 como un bloque, yo creo que ahí hay que desgranar el choclo, porque hay muchas cosas distintas a la hora de decir no votar, pero yo creo que lo importante es generar un sistema en que las personas tengan confianza y en el cual se pueda, o sea, teniendo en cuenta que estamos hablando de proyectos colectivos, que esa es la clave, al mismo tiempo se reconozca la diversidad, la multiculturalidad que compone este país. Y entonces con esa dialéctica, bueno, se decida cómo se cede, quiénes cede, cuándo, y siempre cuidando en que el rol del Estado es proteger a los más débiles. Felipe, antes de terminar, ¿va a ser determinante entonces, por ejemplo, en miras a las próximas elecciones presidenciales, entender cuál es el modelo que cada uno de los candidatos, precandidatos vaya a esbozar? Sí, yo creo que sería bueno que los candidatos con miradas presidenciales se la jugaran por un proyecto energético en la discusión previa al debate, por algo concreto, porque hoy en día, ¿qué está pasando en la clase política en general? Todos le echan el poto a las moras, por decirlo de alguna forma, disculpen lo coloquial, pero hay un conflicto con involucrarse mucho en las decisiones que tengan que ver con el tema energético, precisamente porque tiene costos esto. Y estamos en una sociedad donde la gente no quiere asumir costos, o los líderes políticos quizás. Y yo creo que hace falta porque eso. la gente en general asume muchos costos y No, tú no, vas a no, estar de me acuerdo refería- con definirlos. Está haciendo la corrección. Y yo creo que hace falta eso, porque si no, o sea, todo aquí, cambios desde lo más chico, desde los aparatos celulares. Todos están utilizando aparatos celulares que ocupan más energía, o distintos productos. Y hay que ser ciegos, necesitamos un informe para saber también que necesitamos, hay que ver cuánto, más energía en particular. Si no, el país se va a quedar estancado también en el crecimiento, y eso no afecta solamente a el sector industrial y empresarial, afecta directamente a las personas. Pero por eso hay que tomar las decisiones de manera conjunta. Vamos a dejar el tema hasta acá, aunque seguramente vamos a tener nuevas oportunidades para seguir conversando en esta agenda propia. Vamos a agradecer a nuestros invitados, Fernando García Nadaf, que ha estado junto a nosotros, académico de la Universidad Diego Portales, cientista político y director ejecutivo de la Fundación Delibera, también Felipe Betancourt, gracias, director del área jóvenes de la Fundación Jaime Guzmán, y María Inés de Ferrari, directora ejecutiva de la Corporación Participa. Gracias por ser parte de esta agenda propia, gracias a ustedes también por acompañarnos, y recuerden que pueden enviar sus mensajes a través de las redes sociales, el Facebook de Radio Bio Bio y también nuestra cuenta en Twitter, @BioBio. Nos vemos en la próxima.